Así como una uva es aplastada para sacar jugo, lo mejor, así el creyente en este mundo que sufre y que es aplastado, oprimido, debe sacar lo mejor de sí en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Voy a dar lectura a todo el capítulo 1. Entre tanto, ustedes me siguen con su vista. Apocalipsis capítulo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Versículo número 13 dice así: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el tema de esta tarde para reflexionar y pensar juntos. Uno semejante al Hijo del Hombre.
Un pensador del pasado en una universidad en la Ciudad de México prestigiada, Leopoldo Sea, decía que para hablar de la historia, para que nosotros escribamos historia, incluso para que nosotros contemos historia, siempre se presupone una cosmovisión de la historia. Si no tenemos una visión de la historia, no podemos contar historia. De hecho, él era un historiador muy famoso aquí en México. Escribió muchos libros de historia. Pero él dijo esto, no sé si era cristiano, pero dijo en cierto modo una verdad. Para que nosotros podamos escribir historia, necesitamos tener una visión cristiana de la historia. Si no tenemos una visión cristiana de la historia, podemos escribir historia, pero nuestra perspectiva de la historia será una historia donde nosotros hagamos a un lado a Dios. Y también, de hecho, en la historia, hablando de la historia, hubo un grupo de pensadores que eran incrédulos, que intentaron a principios del siglo pasado contar una historia, hacer una historia donde ellos quitaban todo lo que tiene que ver con Dios, hacer a un lado a Dios. 10 años les bastó para darse cuenta que no podían escribir una historia, no podían escribir libros de historia sin tener en cuenta la iglesia cristiana. Ellos mismos terminaron diciendo que es imposible escribir una historia de la humanidad sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos la visión correcta, tenemos la palabra de Dios, podemos nosotros conocer nuestra historia. Y Dios no nos ha dejado huérfanos en este lugar, algo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan. Él nos ha dejado su palabra. Y Apocalipsis nos presenta precisamente eso. Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos leer nuestra historia, para que nosotros podamos comprender nuestra historia y saber que el Señor está en control de toda ella. Nosotros podemos captar, y no solo eso, podemos ver el sentido de la historia. Apocalipsis nos presenta eso. Nos presenta una visión cristiana de la historia. Nosotros podemos vernos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios como un espejo. Podemos nosotros mirarnos como lo que somos, iglesia. Y podemos ver hasta el Génesis y ver cómo la revelación progresiva habla de la iglesia de Dios. Dios controlando la historia. Y Apocalipsis nos muestra eso. Basta con ver que en Apocalipsis empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio, Cristo y la iglesia. Y hay una historia de la redención muy clara. Y Apocalipsis nos muestra eso. Hoy vamos a pensar en eso. Sobre todo de los versículos 9 hasta el versículo 12, hasta el final. Vamos a hablar sobre este sentido de la historia y ver lo que la Biblia nos dice aquí. Y esto que la Biblia nos dice aquí tiene que ver también con nosotros, porque somos la iglesia de Dios y existimos por la palabra de Dios. Dios llama a existir a su iglesia. La iglesia existe por la palabra, para la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros. Dicho esto, vamos a ver el contexto brevemente de estos primeros versículos del 9 hasta el final, esta unidad de pensamiento, para que nosotros captemos la visión que aquí se nos está presentando y entendamos nosotros nuestra historia. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Empecemos hablando un poco de cómo está dicho esto, que tiene que ver con el contexto de las Escrituras. Nosotros, como lectores de la Biblia, como estudiosos de la Biblia, siempre nos encanta saber qué dice la Biblia.
y somos buenos en cierto modo. ¿Qué dice tal pasaje? Y podemos decirlo de memoria. ¿De qué habla, por ejemplo, Romanos? Y podemos nosotros dividir las secciones que nosotros hemos aprendido. Es decir, nosotros en cierto modo nos inclinamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Pero hay otro elemento muy importante que se pasa por alto cuando nosotros leemos. Y esto tiene que ver en cómo dice las Escrituras. Una cosa es decir qué dice y otra cosa es captar cómo dice. Por ejemplo, una cosa es decir, hermano, siéntate aquí adelante, que decir, oye, que te sientes aquí adelante. ¿Dije lo mismo? En cierto modo dije lo mismo, ¿no? Pero ¿qué cambió? El cómo. ¿Cómo lo estoy diciendo? Uno puede expresar en cierto modo amablemente, y la otra forma de hablar es con más fuerza, con energía, ¿no? Casi regañando a la persona. Entonces, cuando nosotros leamos las Escrituras, tenemos también que aprender a ver cómo dice las Escrituras. Y la pregunta obvia es esto: ¿cómo Juan escribe estos versículos? ¿Cómo habla aquí Juan, siendo instrumento inspirado por el Espíritu Santo para darnos el mensaje aquí? ¿Cómo habla? Y es aquí donde nosotros nos detenemos para pensar e investigar esto de cómo está hablando Juan aquí. Ese es el desafío que nosotros tenemos como iglesia. Pero la misma Escritura nos ayuda a pensar en esto. Los primeros versículos nos dicen cómo. Versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y el versículo 1 nos dice revelación de Jesucristo, que en griego es Apocalipsis. Profecía y Apocalipsis. En otras palabras, literatura apocalíptica. ¿Qué es esto de literatura apocalíptica? Cuando se habla de literatura apocalíptica, también la inclinación siempre es pensar en desastres. También la inclinación siempre es ver un desierto completo donde el ser humano ha fracasado. Y eso se ha encargado Hollywood y otras películas de hablarnos de ese sentido de Apocalipsis. La verdad es que Apocalipsis nos habla acerca de la revelación. Y como profecía que dice aquí el texto, la conjunción de estos dos términos para hablar en literatura apocalíptica es hablar de la intensificación de Dios, en este caso con su iglesia. La literatura apocalíptica hará este énfasis. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Coloca esta fuerza, porque Apocalipsis nos va a permitir ver la realidad, y permítanme ser redundante en esto, jugar con palabras, la realidad más real. ¿Qué es esto de la realidad más real? Nosotros vemos aquí a las personas, podemos tocar y decir esto es real, y verdaderamente es real. Esto que nosotros vemos, el Señor lo ha creado. Pero Apocalipsis nos permite ver la realidad más real, lo que está detrás, o lo que se conoce también en términos de los que saben de costura, el revés, el endembés dirían otros. ¿Qué es esto? Nosotros podemos ver este bordado, pero si yo abro la ropa y les muestro todo lo que está detrás, cómo están los hilos entrecruzados, eso no lo vemos. Cuando hablamos de la realidad más real, estamos hablando de eso. Y la literatura apocalíptica se concentra en eso, en que nosotros podamos ver la presencia de Dios intensificada en su pueblo, en su iglesia. Y va a usar imágenes, símbolos. Apocalipsis va a hacer referencia a ello. Capítulo 4. Se abre la puerta, Juan puede ver lo que está pasando allí en el trono de Dios. Y aquí también, esta sección nos muestra eso, lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Entonces, cuando empecemos a leer Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta esa forma
de escribir que es inspirado y que lo tenemos aquí. Juan entonces se presenta ante la iglesia como un hermano. Él no usa, en cierto modo, este título de apóstol porque él mismo se mira como miembro de la iglesia. Él está allí presente como miembro de la iglesia. Él no dice Juan el apóstol, el más viejo, el último que ha quedado, al que tienen que respetar. Creo que eso es uno de los problemas a veces que vivimos en la iglesia. A veces los títulos como que nos ciegan a nosotros. Y no solo eso. A veces cuando vemos a la iglesia tenemos la tendencia de verlo desde afuera, como si nosotros no perteneciéramos a la iglesia. Pero aquí en la Biblia estamos viendo que Juan forma parte de la iglesia y él dice ser hermano, copartícipe en la tribulación. También esta palabra es vital para seguir entendiendo el sentido, porque en el texto griego la palabra que se usa es flixis, y este tiene que ver en su contexto en el lugar donde se aplastaban las uvas. Pero no nos debemos quedar solamente con esa imagen de alguien que está aplastando uvas, porque a veces pensamos que estos sufrimientos, es decir, sufrimos. En este mundo caído, claro que estamos sufriendo, pero la imagen aquí es que nosotros miremos que cualquiera que sea nuestra circunstancia, el mundo oprime, pero nosotros que estamos en Cristo, en la medida que sufrimos esta opresión, de nosotros sale lo mejor en Cristo. Así como una uva es aplastada para sacar jugo, lo mejor, así el creyente en este mundo que sufre y que es aplastado, oprimido, debe sacar lo mejor de sí en Cristo. Y vaya, Juan se encontraba en destierro. Él estaba en destierro. Él miraba sus circunstancias en Cristo como una oportunidad para glorificar y honrar al Señor. Esto nos enseña a nosotros también que cualquier circunstancia, cualquier contexto que nosotros estemos, tenemos que aprenderlo a verlo en Cristo y que Él saca lo mejor de nosotros en estas circunstancias. Dice, y en la paciencia de Jesucristo. Esta idea de paciencia también tiene una imagen poderosa. Esta imagen del Atlas cargando el mundo. Pero la idea, en cierto modo, es de firmeza, estando firmes, no movernos. Juan entonces se identifica aquí como parte de la iglesia. Esta identificación que él hace nos permite a nosotros vernos también a la luz de las Escrituras como parte de la iglesia también. Que pasamos por esto, que nos vemos como hermanos, que participamos también de las tribulaciones y que también estamos firmes en medio de este mundo caído. Pero sobre todo, dice aquí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esta verdad que él predicaba, esta verdad como testigo fiel, anunciando que Jesucristo es la verdad. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la obra perfecta de Cristo. Ese es el Evangelio. La obra que Cristo realizó en este mundo. Él fue testigo directo de esto y Él padeció por esto. Por eso, de tal forma, Él podía ser considerado como cristiano. Hoy, la palabra cristiano es tomado en cierto modo a la ligera, ¿no? En el contexto de la Biblia, eran todos aquellos que son perseguidos. Incluso la palabra cristiano era una palabra usada para desnotar a las personas, señalar a las personas. Hoy se usa la palabra cristiano a veces perdiendo el sentido. Cuando nosotros nos identificamos como la iglesia en Cristo, verdaderamente podemos entender el hecho de ser llamados cristianos. Aquí empezamos a ver, en cierto modo, a manera breve, este contexto en términos literarios de lo que Juan está escribiendo
a la iglesia y cómo sus lectores podían también identificarse con las palabras que está escribiendo aquí. Pero a lo que yo quiero resaltar ahora es lo que él va a decir en términos de visión. Es lo que le va a decir a la iglesia para que la iglesia entienda su realidad. Es lo que va a seguir escribiendo para que nosotros, la iglesia del siglo XXI, también notemos esto como creyentes. No cabe duda que en los siguientes versículos se le ordena a Juan que escriba a las 7 iglesias. Número 7, muy importante en Apocalipsis, ¿no? Plenitud, lo completo. Pero vea lo que nos va a decir, empezar a decir el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La mención de estas 7 iglesias no es porque eran las únicas que habían ahí, eran las más representativas, pero al mismo tiempo el número 7 está haciendo referencia a este concepto de la iglesia universal, la iglesia completa. El primer capítulo, y en esta primera visión que nosotros empezamos a ver, desde este versículo, la orientación para empezar a entender nuestra historia como iglesia es pensar en la universalidad de la iglesia. Por eso el número 7 aquí, por eso la mención de estas 7 iglesias, que en el capítulo 2 hasta el capítulo 3, vamos a empezar a ver que se escriben cartas particulares para ello. Y aquí empezamos a ver este concepto de universalidad, pero al mismo tiempo la localidad de la iglesia. Esta iglesia es parte de la universalidad de la iglesia y no nos podemos entender sin eso. De ahí la importancia también de la membresía en una iglesia local. Cuando empezamos a ver esta dimensión de la iglesia, en verdad empezamos a ver el sentido. Empezamos incluso a ver los propósitos de las iglesias locales también, porque estamos viendo lo que la Biblia nos dice. Entonces Jesús le dice a Juan: escribe este mensaje a estas iglesias. Versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta voz que le hablaba, Juan voltea para ver quién es el que habla. Y lo primero que ve son 7 candeleros de oro. No tenemos que especular del significado de estos 7 candeleros de oro. El versículo 20 nos dice con claridad lo que es. Allá dice que son las 7 iglesias. Esta imagen del candelero también va a correr por Apocalipsis y nos va a mostrar Apocalipsis que son imágenes tomadas del Antiguo Testamento y van a seguir corriendo estas imágenes. Aquí estamos viendo empezar a entender el sentido de esta visión. Ver que la iglesia está presente. La totalidad de la iglesia en nuestra historia está presente. Hablando de la iglesia que nosotros miramos, ¿no? La iglesia militante está presente en nuestra realidad. Podemos percibir que esta iglesia peregrina en este mundo y nosotros formamos parte de esta iglesia. Pero lo más grandioso, nos dice Juan, que en medio de estos 7 candeleros de oro está uno semejante al Hijo del Hombre. Toda esta sección, la fuerza de esta primera visión, tiene que ver con aquel que está en el centro de estos candeleros de oro. Y este tiene que ver con el Hijo de Dios. Todo lo que sigue en estos versículos es una descripción en términos de palabras, coloreados con palabras, acerca del Hijo. Y esto también es fundamental en Apocalipsis, porque si le decimos a un pintor que pueda pintar esto, es difícil hacerlo, no se puede hacer, porque colorea con palabras la imagen que aquí está mencionando.
Porque lo importante, en cierto modo, no es el cuadro en sí, sino que nosotros entendamos lo que significa. Lo que aquí Juan está planteando, que como iglesia nosotros debemos tener en cuenta. Si nosotros no captamos ese sentido de lo que aquí se está presentando, entonces tendremos una visión desenfocada de la iglesia. Y tener una visión desenfocada de la iglesia es también tener una visión equivocada de su tarea de la iglesia. Y tener una visión equivocada de la tarea de la iglesia es quizás concentrarnos más en el hacer, es quizás concentrarnos más en el hablar, pero no en ser iglesia en Cristo. De ahí la importancia de que nosotros captemos esta imagen. Esto es similar a nuestro tiempo. Y nosotros usamos esta forma también en nuestra cotidianidad. O incluso lo vemos cuando uno va de vacaciones, cuando uno va a visitar otros lugares y conocer el centro de cualquier estado o incluso país. Generalmente ahí se ve la sede del gobierno y se ve una iglesia, un templo. Pero aquellos que les gusta esta parte de la arquitectura, a muchos de ellos los mandan a estudiar todas estas formas barrocas que están hechos allí, sobre todo aquí en México. Pero estudiar todo eso es plasmar en la fachada toda una visión religiosa de lo que ellos conciben como su historia. Los que han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México y ver la catedral que está allí, ahí mismo les regalan un folleto y les van explicando lo que significa, por qué está así, qué quiere decir. Ahí hay toda una visión religiosa de la historia, equivocada por supuesto, pero allí está plasmada. Porque a veces vemos el edificio en términos de arquitectura, uno dice qué bueno, pero hay toda una visión plasmada allí. Cuando nosotros leemos las escrituras aquí, vemos que hay una visión plasmada acerca del sentido de la historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cómo el Señor, a través de esta literatura apocalíptica, plasma el sentido de la historia para que nosotros la miremos. El versículo 20 es lo que nos va a mencionar: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo primero que nos dice Juan es que estas 7 estrellas, en toda esa descripción que se hace del Hijo del Hombre como sacerdote, como rey, como profeta, porque estos 3 oficios están ahí retratados con palabras, pintados con palabras, se resalta el hecho de que en su diestra tiene 7 estrellas. Y esta expresión que aquí aparece ha sido en verdad disputas en cómo entender este sentido. Por lo menos hay 2 formas que entre reformados plantean acerca del sentido de estas palabras. Hay quien dice que cuando habla acerca de las 7 estrellas, está haciendo referencia a los ángeles, 7 ángeles, y que van a figurar en las cartas. Y hacen un profundo estudio para rastrear esto en todo Apocalipsis. Y hay pensadores reformados inclinados en esto. La otra tiene que ver con que esto hace referencia a aquellos que están al frente de la iglesia, aquellos que predican la palabra de Dios. En términos de hermenéutica, esto no es un problema, es todo lo contrario, porque esto nos ayuda a nosotros a seguir estudiando la palabra de Dios, a meternos en el texto y ver cuál es lo más cercano a lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Algo en términos de hermenéutica opalescente. No es un problema. Esto es lo grandioso de las escrituras. Y podemos hacer referencia en cierto modo, en cierta inclinación, a pensar que aquí está hablando de aquellos que están al frente, pero no de una sola persona, sino del conjunto de los que atienden la iglesia. El término mensaje también haciendo referencia a ello, el ángel
haciendo referencia a mensaje. Y que esté en su diestra, una forma también simbólica de decirnos que el mensaje profético de Dios está seguro en Cristo. Y 7, nos hace también pensar en esta realidad de completo. Cristo es el mensaje, la revelación, la máxima revelación de Dios completa, que hay que predicar, que hay que enseñar. Pero también dice allí que los 7 candeleros son las 7 iglesias, la iglesia presente. Cuando conjuntamos todos estos cuadros o estas ideas, podemos ver que el sentido de la historia, de nuestra historia como iglesia cristiana, es que la iglesia está presente en nuestra realidad y Cristo está en medio de ella, y que Él esté en medio de ella, como le dirá a la iglesia de Éfeso y a las otras, Él puede conocer lo que pasa en cada iglesia. Así que ver entonces nuestra realidad como iglesia no es verla haciendo a un lado todo lo que está a nuestro alrededor, porque todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con la creación de Dios, y la historia tiene que ver también con providencia de Dios, porque hay circunstancias. Y ver esta imagen es pensar en nuestra realidad como iglesia, nosotros estando presentes aquí y Cristo en medio de su iglesia. Y esto encaja muy bien, porque el templo era una sombra de una realidad por venir. En este caso, empezando con Cristo. Él viene aquí, se encarna entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él se va. Y al irse envía su Espíritu Santo y nosotros estamos aquí congregados, reunidos. Dicho de otra manera, somos el nuevo templo de Dios en esta realidad, donde Él hace su habitación. Apocalipsis entonces nos permite pensar en esta comunión intensificada de Dios en su templo, es decir, en su iglesia, con nosotros, en nosotros. Esto es lo que Juan nos está presentando en términos de visión. Pero, ¿de qué sirve todo esto? ¿Cómo nosotros podemos usar esta verdad en la cotidianidad de nuestra vida? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir entonces como creyentes? Si sabemos que el sentido de la historia la podemos entender a la luz de las Escrituras, y que nosotros formamos parte de la iglesia y que Cristo está en nosotros, con nosotros, ¿cómo tenemos que actuar entonces? Significa que hablar en términos de iglesia no es simplemente el hecho de que podamos estar aquí reunidos y después de que terminó la actividad, ya cada quien en términos personales ya no es nada. Entender la visión que aquí nos presenta es en primera instancia vernos a nosotros mismos como parte de la iglesia. Donde quiera que nosotros estemos, en el trabajo, en la escuela, como esposo, como esposa, como hijo, hijo del pacto, formamos parte de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que mi manera de hablar, mi manera de comportarte, mis actitudes, mi forma también de tratar a mi prójimo manifiesta lo que yo soy, lo que soy en Cristo. Soy una nueva criatura. Mis obras que yo hago en la cotidianidad de la vida las hago no para ser iglesia, sino porque somos iglesia de Dios. Y podemos transitar, peregrinar en este mundo pensando en esta realidad de que nosotros formamos parte del cuerpo glorioso de Cristo y que Él está con nosotros. Pero no solamente termina allí esto. Entender nuestra historia es también entender nuestras circunstancias en donde nosotros estamos. Cada iglesia local tiene su propio contexto. Cada iglesia local tiene sus propias circunstancias. Podemos pasarnos toda la noche contando aquí cuáles son las circunstancias de nuestra iglesia locales. Pero esas circunstancias de
de nuestras iglesias locales son parte de la providencia de Dios. Y no importa cuál es nuestro contexto o nuestra situación, nosotros en medio de esa circunstancia, en esa situación, nos vemos como iglesia de Dios. Y que Él nos permite ese contexto, esa circunstancia, para que nosotros, como decíamos, saquemos como iglesia en Cristo lo mejor. Tomar esas circunstancias como una oportunidad para que nosotros glorifiquemos a Dios, para que demos honra y gloria solamente a Él. Porque como iglesia local estamos para eso, glorificar a nuestro Dios, ser obedientes a nuestro Dios, no ensimismarnos a nosotros mismos, por redundar en las palabras, sino entender que las circunstancias son parte del control de Dios que tiene de mi historia como iglesia y que Él está en medio de nosotros. Pero no termina allí todavía este asunto de la aplicación. Si esta misión nos permite entender esta doctrina de la historia y entendernos como iglesia, eso es lo que llamamos sana doctrina, o lo que usamos en términos académicos, ortodoxia, ¿no? Tener el pensamiento bíblico correcto. Pero ¿cuál es el problema con esto? De que a veces está la tentación o está la inclinación de sin enfatizar esta realidad, esta verdad como una doctrina y tomarlo, y lo es. Pero nos olvidamos que tener sana doctrina no nos hace inmunes al pecado. No nos hace inmunes a pecar. Porque podemos tener todos los credos y confesiones, aprenderlos de memoria, pero saliendo, me enojé con la esposa, con el esposo, mal pensé de mi prójimo. No nos hace inmunes a pecar. Es en Cristo que nosotros tenemos paz. Es en Él que tenemos un abogado para con el Padre. Es en Él que podemos ver nuestro cristianismo completo, porque es en la obra perfecta de lo que Él hizo, la vida que Él llevó, la obediencia que Él ofreció, es que estamos aquí. Es en Él que nosotros entonces podemos agarrar lo que la palabra de Dios nos presenta aquí para que nosotros podamos vivir como lo que somos, como pueblo de Dios. Tener entonces esta visión de la historia y abrazarla como parte nuestra nos fortalece como creyentes. Nos recuerda que si Cristo no está en medio de nosotros para decirnos dónde están nuestros errores, como en la iglesia de Éfeso y otras 5 más que van a aparecer allí. En el caso de Éfeso, si no te arrepientes, tu caldero será quitado de tu lugar. Pero el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la realidad del mensaje de nuestro Dios. Pero cuando nosotros vemos nuestra historia, tiene que ser la motivación. Tenemos que tener la motivación correcta para seguir glorificando y honrando a Dios como lo que somos. Porque Él es el dueño de la iglesia. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos que hay en nosotros. Y Él es quien tiene la última palabra en términos de la adoración. No somos nosotros. Él mira la motivación en nuestro corazón. Como en el caso de Caín y Abel, es Dios quien tiene la última palabra. Entender nuestra historia a la luz de la palabra de Dios es ver esta realidad de lo que somos en Cristo. Y cuando entendemos esto, vale la pena como creyentes insistir, persistir en la verdad del Evangelio para la gloria de Dios.